es que si tienes miedo a morir y te pasas la vida aferrándote, verás demonios destrozándote, que lo único que arde en el infierno es la parte tuya que no deja salir de tu vida. Tus recuerdos, tus apegos, están ardiendo siempre. Dios, no. Pesadillas vívidas y memorias enterradas despiertan, alimentadas por la culpa y el trauma. La línea de la realidad se disuelve, dando paso a una distorsión absoluta y surreal. Ponte en el caso de intentar rehacer tu vida por más de 4 años, buscando olvidar todo. Pese a ello, el estigma de tu pasado no te dejará seguir adelante. Cada recuerdo resonará en tu ser, llegando a personificar entidades aterradoras salidas de las propias pesadillas que te acosarán constantemente. Así que, mi querido Ronauta, quédate hasta el final, porque el giro de esta película te va a volar la cabeza. Antes de erizarte del miedo, procura no alejarte y sígueme el paso. Hola, soy Ray y esta vez te contaré la escalera de Jacob. La historia arranca en el año 1971, en plena guerra de Vietnam. Ahí conocemos a nuestro protagonista, Jacob Singer. El tipo es un soldado de infantería de la primera división del ejército de los Estados Unidos. En ese momento, Jacob y su batallón están metidos en medio de una jungla, pero el ambiente está extrañamente tranquilo. Los muchachos están ahí relajados, sentados, fumando y contándose chistes malos para matar el tiempo. De hecho, se llevan tan bien que se nota la complicidad. Sus amigos le hacen bromas pesadas a Jacob, se ríen de él y arman el típico ambiente de camaradería militar para olvidarse por un rato del peligro. Todo parece bajo control, una tarde cualquiera entre patas, cuando de un segundo a otro la situación se tuerce por completo y todo se va al demonio. Empieza un tiroteo, pero hay un pequeño detalle, no se ve ningún enemigo por ningún lado. Para colmo de males, el pelotón de Jacob empieza a actuar de una forma muy extraña. No es miedo, es pura locura. Unos empiezan a convulsionar en el suelo escupiendo espuma, otros gritan como si vieran fantasmas y algunos completamente desquiciados empiezan a soltar plomo entre ellos mismos, un completo manicomio con uniformes militares. Jacob, al ver una situación sin ningún sentido y con todos repartiendo boletos de viaje al nunca jamás, decide correr hacia la maleza para intentar salvar su vida, pero la suerte no está de su lado esa noche. Mientras intenta abrirse paso desesperadamente entre los árboles y la oscuridad, alguien sale de la nada entre las sombras y lo da de baja al pobre. Jacob cae al suelo gravemente herido mientras ve como todo a su alrededor se apaga. En ese instante, cualquiera pensaría en el fin de la película y en un protagonista incapaz de contarla, pero la verdad es otra, la pesadilla apenas está comenzando. De pronto, Jacob despierta muy agitado, ya no está en Vietnam. La historia da un salto de varios años y nos ubica en el metro de Nueva York en 1975. Al ver el vagón vacío pasa al siguiente y se encuentra con una mujer extraña. Jacob intenta hablarle y hacerle unas preguntas, pero ella se queda callada, no le responde nada mirándole fijamente, de manera inquietante. Pero eso no es todo, en ese mismo lugar hay un vagabundo echado sobre los asientos. Justo antes de bajar del tren, Jacob nota algo perturbador. Una cola grotesca parece moverse desde el cuerpo de ese vagabundo. Aquí la situación se pone verdaderamente turbia. Jacob, una vez en la estación, al intentar salir descubre un grave problema. Las rejas de los accesos están completamente bloqueadas. Sin más opción, decide cruzar hacia el andén contrario, caminando directamente por las vías subterráneas. Al avanzar entre la penumbra, da un mal paso, pisando un charco de agua sucia y estropeándose los zapatos. De pronto, las paredes del túnel empiezan a vibrar con fuerza y un ruido ensordecedor anuncia la llegada inminente de un tren. La luz confunde a Jacob, impidiéndole descifrar con claridad hacia cuál carril se dirige la enorme máquina. Como una última reacción de supervivencia extrema, el cartero se lanza hacia un costado, salvándose del impacto por milímetros. Segundos después, el tren pasa a toda velocidad al lado suyo. Jacob mira hacia las ventanas, observando a varias personas. Sin embargo, la última no tiene rostro y lo saluda generando tensión en Jacob, dejándolo completamente paralizado por el miedo. Luego de lo sucedido, regresa a su departamento. Ahí se encuentra con su novia Jessie, quien le pregunta por qué llegó tarde. Él le responde que hizo horas extra. Acto seguido se alista para meterse a la ducha y ella, con ganas de intimar, se mete junto con él. Luego cambia la escena, esta vez aparece Jacob en la jungla, herido, arrastrándose. A lo lejos se escucha a los rescatistas y con las pocas fuerzas que le queda pide ayuda. Sin previo aviso despierta a Jacob en su cama. Mientras su novia se arregla, durante su conversación, ella le entrega una bolsa de fotos traída por uno de sus hijos de Jacob.
Al revisarlas encuentra diferentes imágenes de él junto a su familia. Jessie, al ver la fotografía de la ex esposa, se pone muy celosa y empieza a hablar mal de ella. Jacob, por su parte, encuentra la foto de su hijo pequeño. Gaby, al verlo, se pone muy nostálgico y se le escapan las lágrimas, provocando que Jessie cambie de actitud y lo consuele. Resulta que antes de irse a la guerra, el pequeño Gaby murió por culpa de un trágico accidente de tránsito, lo cual terminó rompiendo su matrimonio anterior y dejándolo profundamente traumado. A Jessie no le gusta verlo triste, por tal motivo decide quitarle las fotos menos la de Gaby, llevándolas directo al incinerador de basura. Más tarde, después del trabajo, Jacob le lleva algo de comer a su novia, para luego visitar a su querido amigo Louis, quien también es un quiropráctico. Durante la sesión, conversan sobre su ex esposa Sarah. Louis menciona que ella también asiste a sus terapias por problemas en la rodilla y que siempre habla mucho de él, al igual que Jacob lo hace de ella. Según el quiropráctico, hablar constantemente del otro es una forma de expresar amor, sugiriendo una reconciliación. En ese instante, justo al hacerle tronar el cuello, la escena cambia drásticamente. Volvemos a la jungla, donde los rescatistas finalmente lo encuentran herido. De vuelta al consultorio, Jacob retoma la compostura y le confiesa a Louis las extrañas visiones experimentadas últimamente. Asimismo, halaga a su amigo por quitarle siempre el dolor de la columna, mencionando textualmente que es un ángel para él. Posteriormente, mientras camina por un callejón, aparece un auto de la nada. Desde la parte de atrás, un hombre lo alerta. El vehículo acelera a toda velocidad directamente hacia él. Jacob, completamente aterrorizado, corre desesperado buscando salvarse. En el último segundo, se lanza hacia un costado, rompiendo una puerta. Los ocupantes en ese auto eran sujetos extraños, rozando lo aterrador. Sin entender nada de lo sucedido, va al hospital psiquiátrico donde solía atenderse con el Dr. Carson. Para su sorpresa, la recepcionista le asegura rotundamente que ese médico no existe en sus archivos. Jacob le dicta sus datos personales para confirmar su historial clínico. Sin embargo, en los expedientes tampoco figura su propio nombre. Frustrado por las negativas, Jacob insiste en que es paciente del doctor. Ella le sugiere acudir a los trabajadores sociales. Molesto, él pierde el control y tumba un florero del mostrador. Al agacharse a recoger los pedazos, a la mujer se le cae la gorra. En ese instante, Jacob observa una protuberancia grotesca y deforme en la cabeza de ella. Una imagen impactante. Decidido a buscar respuestas, se infiltra en las instalaciones buscando el consultorio. La recepcionista alerta a un oficial para capturarlo, pero el cartero es más rápido y logra escabullirse hasta la sala de terapias. Al entrar descubre a un especialista diferente. Cuando conversan en privado, este nuevo médico le revela una cruda verdad. El Dr. Carson falleció recientemente, luego de una misteriosa explosión en su carro. Jacob se retira del lugar con más dudas que respuestas. Ya en casa, su novia intenta buscarle lógica a sus visiones, atribuyéndolas al estrés por la situación económica, los recuerdos de su ex esposa o las secuelas de guerra de Vietnam. Incómodo por sus comentarios, Jacob se levanta bruscamente, le aclara con firmeza que esas teorías no explican la existencia de las criaturas empeñadas en dañarlo. Para él, son auténticos demonios, para Jessie son simples borrachos, quizá vagabundos o jóvenes inadaptados. Para aclarar la mente deciden irse de fiesta. Jessie parece disfrutar el ambiente, mientras Jacob solo merodea por el lugar sin encajar del todo. En ese recorrido se topa con una mujer adivina. Ella le ofrece leerle el destino a través de la palma de la mano. Jacob lo toma a broma debido a su escepticismo, pero la adivina acierta de lleno en todas sus predicciones. Incluso le advierte una inquietante revelación. Según una extraña línea de su mano, él ya debería estar muerto. En ese instante aparece Jessie, interrumpiendo el momento, para pedirle que bailen juntos. Sin negarse, accede al pedido de su novia. Bailan unos momentos, pero él se aburre rápidamente de la situación. Jessie no le exige más y decide continuar el baile con otro hombre de la fiesta. Al retirarse de la pista, Jacob nota a lo lejos a un sujeto observándolo fijamente. El ruido del lugar lo distrae un segundo. Al retornar la mirada, aquel hombre empieza a mover la cabeza de una forma antinatural a una velocidad inexplicable. El impacto de la imagen hace que Jacob se le caiga los lentes. Los recoge de inmediato y busca con la mirada a su novia, encontrándola bailando con el desconocido de una manera muy sugerente. Allí es donde se desata una escena perturbadora. Aquel sujeto no es un humano común. Desde su ropa surge una protuberancia grotesca, similar a una cola de reptil.
que comienza a enroscarse en la pierna de Jesse, mientras va optando una forma más monstruosa y enfermiza. Horrorizado ante semejante aberración, el cartero colapsa en medio de la pista, gritando desesperado. Al día siguiente amanece en cama sufriendo una fiebre extremadamente alta y peligrosa. Preocupada por su estado, su novia toma una medida drástica para intentar estabilizarlo y decide sumergirlo en una tina repleta de cubos de hielo. Esta drástica medida es sugerida por el doctor, a quien llamó Jesse. Aún así, el hielo no es suficiente. Ella, apresurada, pide ayuda a sus vecinos para conseguir más cantidad. Los vecinos asisten rápidamente, manteniéndolo dentro de la tina e ingresando más hielo. Jacob, aterrado y entumecido por el frío, intenta salir desesperadamente, pero los demás le impiden el paso hasta lograr reducir su temperatura corporal. De un momento a otro despierta en su antigua cama junto a su esposa Sarah. Ella le pide no cerrar la ventana por cuestiones de salud, aunque él manifiesta morirse de frío. Durante el diálogo, Jacob le relata la pesadilla sufrida, le explica haber tenido otra vida con una mujer conocida por la propia Sarah. Refiriéndose a Jesse, detalla también a los demonios y cómo su cuerpo ardía a pesar de estar sumergido en una tina de hielo. Sarah responde que esa clase de visiones ocurre cuando él la engaña a través de sus pensamientos. Gaby interrumpe la conversación manifestando tener frío, pidiéndole a su padre acompañarlo a dormir. Por consiguiente, Jacob lo lleva a su dormitorio. Luego de arroparlo, le interpreta una canción de cuna. Simultáneamente, los otros hijos despiertan, por lo que él les da las buenas noches a todos antes de retirarse. De regreso con Sarah, vuelven a descansar. Esto nos traslada a otra escena, escuchándose las voces de los rescatistas justo antes de visualizar un helicóptero, transportando a Jacob en una camilla. Inesperadamente, el cartero vuelve a despertar dentro de la tina de hielo. El médico, aliviado, le asegura haber tenido mucha suerte de seguir vivo. Poco después, Jacob despierta nuevamente en su cama. Jessie, al verlo despertar, se pone muy contenta y le menciona que derritió 20 kilos de hielo en 8 horas. Además, le sugiere descansar. Pasado un tiempo, Jacob busca explicaciones del suceso intentando comprenderlo mediante libros de ocultismo, demonología o la Biblia de las brujas. Ante esto, Jessie le recomienda despejar la mente, buscando distraerlo al proponerle salir a la calle a realizar algunas actividades como ir al cine. La profunda concentración de Jacob hace que no le preste atención. Ella se molesta, se acerca levantándole la voz y mostrando un rostro monstruoso. La aterradora imagen asusta a Jacob provocando que la empuje. Cansada de apoyarlo, Jessie lo manda al demonio y abandona el departamento. En este preciso instante, Jacob recibe la llamada de Paul, su antiguo compañero de armas en Vietnam, solicitando un encuentro para comunicarle algo de suma importancia. Ambos se reúnen en un bar donde Paul manifiesta confiar mucho en él debido a su capacidad para escuchar. Acto seguido le confiesa sufrir visiones aterradoras y sentirse perseguido. Desconoce la identidad de estas criaturas. Según relata, estas entidades salen directamente de las paredes. Sin saber a quién acudir, Paul revela haber intentado refugiarse en la Biblia sin tener éxito, encontrándose al borde de perder la cordura. Jacob lo tranquiliza afirmando comprenderlo a la perfección por experimentar los mismos síntomas, calificando aquellas apariciones como una plaga empeñada en hacerles daño. Luego de la conversación, ambos salen del establecimiento para marcharse en el vehículo de Paul. Sin embargo, Jacob cree tener su día de suerte al ver una moneda en el suelo. Justo cuando se agacha a recogerla, Paul enciende el motor del automóvil. De un segundo a otro, todo explota dejando el coche envuelto en llamas. En medio de la confusión y el fuego, un hombre desconocido aparece sorpresivamente en la escena para retirar a Jacob del lugar. En el funeral de Paul, Jacob se reencuentra con los pocos sobrevivientes que quedan de su unidad militar. Al principio, todos actúan con miedo, pero tras un par de tragos, todos confiesan lo mismo. Tienen pesadillas horribles, ven monstruos sin rostro y sienten que el gobierno les está ocultando algo. Luego de descubrir que la mayoría sufre los mismos síntomas, el grupo busca saber qué les hicieron esa noche en Vietnam. Decididos a no quedarse de brazos cruzados, contratan a un abogado para demandar al mismísimo ejército de los Estados Unidos por haber experimentado con ellos en la jungla. De esa manera se contactan con el abogado Geary, si bien al inicio no lo acepta, porque se trata de una organización burocrática inmensa, aunque poco después accede a realizar la investigación, atraído por las jugosas compensaciones que el gobierno suele dar por daños y perjuicios en este tipo de demandas. Los compañeros del pelotón salen contentos del despacho, con la idea de hacer posible la justicia buscada.
pero la alegría les dura menos que un suspiro. Pasaba unos días mientras Jacob se asea, su novia le pone al corriente sobre una llamada del abogado Geary. Le comunica que el caso no procede e incluso sus compañeros se retractaron. Según ella, fue un aviso tan rápido que no le dio tiempo de pasárselo al teléfono. Jacob, confundido, llama a uno de sus amigos del pelotón, pero no obtiene una respuesta clara. Al contrario, este le pide no llamar a los demás porque ya no están interesados, exigiéndole no volver a comunicarse con ellos antes de colgar. Inquieto por la situación, Jacob va de inmediato en busca de Geary. Al encontrarse, el abogado ni siquiera quiere dirigirle la palabra, provocando que un Jacob alterado le exija una razón de su cambio repentino. Ante tanta insistencia, Geary le revela que la investigación fue inútil. El ejército borró los registros de los experimentos atroces. En su lugar solo figura un informe donde el pelotón fue dado de baja por problemas psicológicos durante un entrenamiento en Tailandia. El abogado, creyendo esa mentira oficial, los toma por farsantes. Harto de la injusticia y de no tener apoyo, Jacob pierde el control y lo estampa contra la pared. Sin embargo, al salir de la oficina, la situación empeora. Unos hombres vestidos de traje lo sujetan y lo meten a la fuerza en un vehículo. Dentro del carro, los trancazos son claros, debido a la resistencia de Jacob. Dentro del vehículo, los captores le revelan que pertenecen al gobierno y que lo han estado vigilando por mucho tiempo. Los sujetos afirman saber absolutamente todo sobre él. Al escuchar esto, Jacob se resiste nuevamente y golpea a los individuos intentando zafarse. Tras varios intentos, logra lanzarse hacia la vereda, pero el impacto de la caída lo deja gravemente herido y sin posibilidades de levantarse. Para colmo de males, un hombre con disfraz de Papá Noel se acerca y aprovecha su total vulnerabilidad para robarle sus pertenencias. Pronto es trasladado de urgencias a un hospital para ser atendido. Mientras ingresa, Jacob se queja del terrible dolor en su espalda y pide desesperadamente que traigan a su amigo Luis. Justo en ese mismo instante se desmaya. Debido a su condición, el doctor ordena enviarle de inmediato a la sala de rayos X. Los camilleros lo conducen por un pasadizo completamente oscuro y abandonado. Todo el ambiente se torna sumamente tétrico. Al recuperar el conocimiento, Jacob lo primero que ve a un costado del pasillo es la bicicleta de su hijo Gaby, una imagen desconcertante en este lugar. De esta forma llegamos a un sector profundo que se asemeja a un manicomio de pesadilla. El panorama es espantoso, hay trozos grotescos botados por el suelo, pacientes psiquiátricos y otros deformes. En medio de este escenario, Jacob observa horrorizado a un hombre sobre una mesa, que mueve la cabeza de una forma sobrehumana y antinatural, confirmando que ha entrado a su propio infierno. Lo meten en camilla a un quirófano improvisado que parece una sala de ejecución. Uno de los médicos que lo recibe lleva delantales con salpicaduras de color rojo. En ese lugar también aparece su novia, Jessie, a quien le pide ayuda desesperado. Sin embargo, el doctor empieza a charlar con él, confirmando que está muerto y que pertenece a este infierno. Acto seguido, un médico sin ojos y con una deformidad aterradora es quien interviene. Le incrusta una aguja en la calabaza a Jacob. Tras el tormento del quirófano, Jacob aparece postrado en una cama de hospital. De la nada, su esposa Sarah ingresa a la habitación junto a sus dos hijos. Según explica, se enteró del accidente y acudió de inmediato a visitarlo. Sin embargo, este emotivo reencuentro es solo un espejismo. Una voz incorpórea irrumpe en el ambiente. Dice, continúa soñando, rompiendo la ilusión al instante de Jacob. En ese preciso momento, cuando la realidad golpea con fuerza, su amigo Luis entra desesperado al lugar buscándolo sin parar. Al descubrir las deplorables condiciones y la postura en la que mantienen sometido a Jacob, el quiropráctico enfurece. Ante semejantes métodos inhumanos, el personal de salud intenta aproximarse para contenerlo, pero Luis blande un bastón de forma amenazante, obligándolos a retroceder. Sin perder un segundo, sienta al cartero en una silla de ruedas y, bajo un ambiente de absoluta tensión, lo saca del hospital, rumbo a su consultorio. Mientras le va revisando la columna, Jacob, sumergido en la preocupación, le pregunta directamente si está muerto. Luis, fiel a su estilo, le devuelve una respuesta tan alentadora como graciosa. Nadie se muere por un problema de disco, y él sería el primero en inaugurar esa lista. Aprovechando el momento de relajación, el quiropráctico empieza a hablar sobre el maestro Eckhart, un influyente teólogo, filósofo y místico de la Edad Media. Bajo la cosmovisión de este místico, la única cosa que arde en el infierno es la parte que no dejas salir de tu vida, es decir, tus recuerdos, tus apegos, son los que están ardiendo siempre. No se trata de un castigo eterno, sino de un proceso para liberar tu alma. Conforme al entendimiento de Luis,
Si tienes miedo a morir y te la pasas la vida aferrándote, verás demonios destrozándote. Pero si logras alcanzar la paz, entonces esos mismos demonios se convertirán en ángeles, encargados de liberarte de este mundo. Inmediatamente después de esa revelación, Luis incorpora a Jacob levantando la camilla y le pide que camine. Sorprendentemente, Jacob lo logra hacer sin ninguna dificultad. Un milagro sin igual que le devuelve por completo su movilidad. De regreso a su departamento, Jacob toma una caja y se pone a revisarla. Ahí encuentra las fotos de sus amigos de la unidad militar, así como sus certificados y documentos de estudio. Mientras continúa buscando, halla una carta de su pequeño hijo Gaby. De pronto, divisa un movimiento extraño a través del espejo. Al intentar observar mejor, ve a un hombre moviendo la cabeza muy rápido, provocando que el pánico lo invada por completo. A continuación llega Jesse y al verlo sumamente alterado, le pregunta dónde estuvo todo este tiempo. Jacob le responde que estuvo en el hospital, pero ella le objeta afirmando haberlo buscado en todos los centros de salud sin obtener ninguna pista de él. Durante la charla reciben una llamada telefónica. Se trata de Michael Newman, un hombre de la División de Guerra Química del 68 en Saigón, Vietnam, solicitando hablar con Jacob. Al escucharlo, le quita el teléfono a su novia para responderle directamente. El sujeto afirma formar parte de los experimentos secretos del gobierno y le advierte que si desea saber más, tendrán que reunirse en una ubicación específica, mencionando que ya se conocen. Al llegar al punto de encuentro aparece el hombre. Resulta ser la misma persona quien lo retiró de la escena de la explosión del automóvil. Por lo tanto, el químico le pide trasladarse a otro lugar mucho más privado para evitar que alguien les pueda seguir. Michael le cuenta haber creado un LSD de máxima pureza en el año 68. Sin embargo, tras ser capturado por las autoridades, terminó sentenciado a 20 años de prisión. La historia dio un giro drástico una noche cuando lo sacaron secretamente de su celda para conducirlo a un cuarto privado. Dentro lo esperaban militares de alto rango con una propuesta definitiva: trabajar 2 años en un laboratorio secreto en Vietnam. Como recompensa a sus servicios, el gobierno limpiaría sus antecedentes, eliminando los cargos para devolverle la libertad. Con pocas opciones en sus manos, Michael aceptó el trato. El químico revela que los altos mandos buscaban una sustancia con propiedades muy específicas, arrastrándolos hacia un terreno sumamente oscuro. El objetivo del ejército era diseñar una droga capaz de estimular la agresividad extrema en los soldados de primera línea, forzándolos a combatir sin sentir remordimiento por absolutamente nada. Michael le confiesa que en Vietnam el gobierno estaba perdiendo la guerra y querían crear al soldado perfecto, usando la droga química experimental que inventó, la cual la llamaron la escalera. Entonces decidieron probar la sustancia en monos, dando como resultado un total caos inhumano. Después la administraron a sujetos de prueba, por no decir prisioneros de guerra. Ellos se llevaron la peor parte con esta droga. Se desató una auténtica batalla campal entre ellos, terminando por sacarse la mugre hasta el nunca jamás. Según revela, los altos mandos ordenaron poner una pequeña cantidad de esta sustancia directamente en los alimentos del pelotón de Jacob, justo la noche del ataque en la jungla. El problema fue que la dosis salió mal y causó un brote psicótico masivo. Los soldados no fueron atacados por el enemigo, se volvieron locos por la droga y empezaron a confrontarse entre ellos mismos, sin discriminación. Jacob no fue herido por un vietnamita, fue atacado por su propio mejor amigo del pelotón. Con el cerebro a punto de explotar, tras descubrir que el gobierno los usó como ratas de laboratorio, Jacob decide dejar de huir. Mientras va corriendo por la calle, chapa un taxi para ir hasta la antigua casa donde vivía su primera esposa, antes de irse a la guerra. Al ingresar, Jacob busca desesperadamente a su exesposa y a sus hijos. Sobre la mesa del comedor descubre una tarta y varios libros, un escenario que sugiere una presencia reciente. Sin embargo, no logra encontrarlos por ningún lado. Ante el vacío de la propiedad, se sienta en el mueble a reflexionar sobre las sabias palabras de su amigo Luis. Sin darse cuenta, el cansancio lo vence y se queda profundamente dormido hasta el amanecer. Poco después, un sonido familiar lo despierta. Es el juguete de Gaby. Guiado por ese eco nostálgico, Jacob sigue el ruido a través de la casa, hasta toparse con una tierna e inesperada sorpresa. Sentado en la escalera se encuentra el pequeño Gaby. Sonriendo lo saluda. Jacob lo observa completamente sorprendido, al tener de frente al hijo que creía perdido para siempre.
Jacob se acerca al pequeño reclinando la cabeza. El niño lo toma de la mano con ternura y le dice que es hora de subir. Jacob, asombrado, sonríe después de tanto sufrimiento y empieza a subir las escaleras junto a su hijo hacia la luz. Y aquí viene el golpe que te vuela la cabeza. La pantalla cambia y volvemos a Vietnam. En el año 1971, uno de los soldados médicos determina la partida de Jacob. El doctor principal se quita el estetoscopio, viendo que al menos se fue en paz luego de su dura lucha. Una escena conmovedora. Así finaliza esta excelente película. Si buscamos una explicación de la trama, los años que Jacob vivió en Nueva York como cartero, su nueva pareja, las persecuciones del gobierno y hasta los demonios que lo atormentaban, nunca sucedieron realmente. Todo fue una gigantesca alucinación durante sus últimos minutos de vida, mientras agonizaba en una camilla de Vietnam, tras haber sido gravemente herido. Según otras interpretaciones de la película, aquellos demonios representaban su propia mente resistiéndose a morir, aferrada a la culpa y a todo aquello que no puede dejar atrás. En cambio, su amigo quiropráctico y su hijo Gaby serían los ángeles, que intentaban ayudarlo a aceptar su muerte y encontrar finalmente la paz. En definitiva, La escalera de Jacob nos entrega una historia capaz de hacerte cuestionar no solo de lo que estás viendo, sino incluso la realidad que creemos conocer. Una auténtica obra maestra del cine que al terminar te puede dejar dudando hasta de tu propia existencia. Y es precisamente ahí donde la película se pone todavía más fascinante. La narrativa nos presenta una vida completamente convincente dentro de la mente de una persona moribunda. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo pudo Jacob experimentar 4 años enteros dentro de sus últimos minutos de vida? Si todo aquello fue simplemente una alucinación, resulta extraño que su mente construyera una vida tan extensa y detallada, haciendo que el tiempo pareciera transcurrir de una manera completamente distinta. La película nunca aclara si la droga fue la causante de este trance, o si Jacob permaneció suspendido entre la vida y la muerte, dando pie a la posibilidad de que todo aquello fuera una especie de purgatorio. Y aunque existen distintas interpretaciones, es precisamente esa ambigüedad la que hace tan interesante al argumento y demuestra la extraordinaria complejidad de La escalera de Jacob. La reflexión de Lewis sobre el infierno y la liberación responde muy bien a las visiones grotescas de Jacob. Los demonios representan nuestra parte emocional y psicológica, aquello que nos mantiene atados al sufrimiento. Para alcanzar la paz debemos aprender a desprendernos de nuestros recuerdos, deseos y apegos. Sin embargo, aunque todo esto forma parte de nuestra esencia, también puede hacernos creer que somos libres, mientras nuestras decisiones siguen estando condicionadas por aquello que deseamos. Y ahí es donde entra la moralidad, porque todo lo humano puede ser cruel o piadoso, según nuestros intereses. Por eso, antes de actuar según nuestros ideales, debemos reconocer que lo malo no se justifica simplemente porque nosotros creemos tener la razón. Y así termina este resumen. Amigos, espero de verdad que les haya gustado mucho. Si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, regalarme ese poderoso like y activar la campanita para estar al tanto de mis nuevos videos. Tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.